Hola, mi nombre es Astrid Brull y soy una investigadora postdoctoral en el laboratorio del Dr. Karsten Bonnemann en el NINDS en Bethesda, Maryland, y hoy os voy a hablar sobre las sustituciones de glicina en la distrofia muscular por déficit de colágeno 6 y posibles aproximaciones terapéuticas. La información en las células se guarda en forma de ADN, y este se almacena como un código compuesto por los nucleótidos adenina, timina, citosina y guanina. Las partes de esta secuencia que codifican por una proteína es lo que llamamos genes, y durante la expresión de un gen, el ADN es primero transcrito a ARN y luego este servirá como plantilla para su traducción y formación de una proteína, que es quien va a desarrollar una función específica dentro de la célula. Para llevar a cabo la traducción, la célula utiliza esta chuleta y cada 3 nucleótidos los traduce en un aminoácido, que son las partes que constituyen una proteína. Como podéis ver aquí, cualquier pequeño cambio en la secuencia puede tener un gran impacto, ya que puede producir un cambio en la composición de la proteína resultante. En el caso del colágeno 6, 3 genes son importantes, el COL6A1, A2 y A3, que codifican 3 cadenas polipeptídicas, la alfa-1, la alfa-2 y alfa-3, que estas cadenas van a sufrir un proceso de ensamblaje complejo que va a finalizar con su secreción fuera de la célula y formación de la matriz de colágeno 6. En el laboratorio nosotros podemos teñir este colágeno 6 para estudiarlo, y aquí, como podéis ver en verde, mostramos el colágeno 6. En la imagen de la izquierda es un cultivo celular de un control sano, y como podéis ver hay una gran cantidad de matriz de colágeno 6, y además este colágeno 6 tiene esta morfología de microfibrillas, como podéis ver aquí, estas líneas. En cambio, en la imagen de la derecha, esto corresponde a un cultivo celular procedente de un paciente con una sustitución de glicina, y como podéis ver, la cantidad de colágeno 6 es inferior, y además su morfología es distinta, ya que ya no vemos estas microfibrillas, sino que vemos estos puntitos. En la distrofia muscular por déficit de colágeno 6 existen diferentes tipos de mutaciones con un efecto dominante negativo, pero yo solo os voy a hablar de las sustituciones de glicina, y estas mutaciones podemos encontrarlas en los 3 genes y suelen producirse por una sustitución de una guanosina por una adenosina, y se suele localizar en el extremo N-terminal del dominio de la triple hélice. Como ya os he dicho, tienen un efecto dominante negativo y además son particularmente difíciles de tratar a nivel molecular, debido a que la copia mutante solo se diferencia de la copia correcta en un solo nucleótido. En nuestro laboratorio trabajamos en el desarrollo de aproximaciones terapéuticas para las sustituciones de glicina, y volviendo al dibujo que os he mostrado al principio, os voy a ir indicando a qué nivel de este proceso van dirigidas las aproximaciones terapéuticas que estamos desarrollando. En la primera de ellas, en esta intentamos editar el ADN utilizando la técnica CRISPR-Cas9. Este proyecto lo lleva a cabo la doctora Veronique Bolduc y se basa en el uso de una guía de ARN, aquí en amarillo, que va a guiar la proteína Cas9 en verde para que corte el ADN en un punto específico. Al cortar el ADN, el que hace la célula es intentar repararlo, y si no tiene una plantilla, durante esta reparación se pueden añadir errores. Estos errores pueden ser adición de nucleótidos o deleción de nucleótidos. Si esto se produce, lo que pasa es que luego, durante la traducción, cambia la pauta de lectura, por lo que se va a producir proteínas que van a ser anormales y la célula va a degradarlas. Con eso, si la doctora Bolduc diseñó estas guías de ARN específicas para que guíen la proteína Cas9 a que corte solo la copia mutante de DNA y deje intacta la copia de ADN sana.
Para eso introdujo a las células estas guías que diseñó, más la proteína Cas9 junto con una proteína que se ve verde, y de esta manera seleccionamos solo las células de pacientes con en este caso intentábamos tratar la mutación G290, pues con células de pacientes con esta mutación, y seleccionamos solo las células verdes que indicaban que eran las células que habían recibido el tratamiento. Después de aislar estas células, analizó el ADN y miró qué copias, si la mutante o la sana había recibido estos cambios, estas modificaciones causadas por la célula cuando intentaba reparar esos cortes, y vio que con la guía 3A estas modificaciones eran específicas solo de la copia mutante y que no se producían cambios en la copia sana. Luego analizó la matriz de colágeno 6 que estas células formaban después del tratamiento, y vio que, aquí paciente 1, paciente 2, vio que después del tratamiento con la guía 3A, estas células del paciente presentaban una matriz de colágeno 6 con una mejor matriz de colágeno 6, ya que observábamos estas microfibrillas y no estos puntillos que se veían después del tratamiento, de no recibir el tratamiento y tal como os habíamos mostrado anteriormente. También la doctora Bolduc cuantificó el volumen de matriz de colágeno 6 después de tratamientos y vio que después del tratamiento con la guía esta 3A, el volumen aumentaba cuando comparábamos el volumen de las células que no habían recibido ninguna guía. Otras aproximaciones terapéuticas que estamos desarrollando en el laboratorio, en este caso intentamos silenciar o corregir el ARN. Una de estas técnicas la empezó la doctora Sarati y se basa en el uso del ARN de interferencia, una vía celular a través de la cual los ARNs pequeños de interferencia median el silenciamiento de un gen a través de la degradación del ARN. Pues la doctora Sarati diseñó diferentes ARNs pequeños que diseñados específicamente para solo degradar la copia mutante y dejar intacta la copia sana. La doctora Sarati encontró este SI6 que era muy eficiente, pero silenciaba las dos copias y no solo la mutante, por lo que introdució diferentes modificaciones a este SI6 y lo testó en las diferentes en las células de pacientes. En este caso intentábamos silenciar la copia de ARN mutado con la mutación 293. Lo probó en las células de pacientes, y aquí lo que cuantificamos fueron los niveles de ARN después del tratamiento. En negro se muestran los niveles de ARN sano y en rojo los niveles de ARN mutante. Y como podemos ver aquí, después del tratamiento con el SI6, con diferentes dosis de este SI6, vemos que ya a bajas dosis los niveles de ARN bajaban después del tratamiento, pero lo que vimos es que las dos copias, la sana y la mutante, bajaban, y esto no nos interesa, solo queremos bajar la mutante. Por lo que con los otros, los ARNs pequeños que diseñó la doctora Sarati, vimos que algunos de ellos presentaban más especificidad por el ARN mutado, pero encontramos el SI610G que en todas las concentraciones que probamos era específico solo para la copia mutante y solo silenciaba la copia mutante, dejando intacta la copia sana.
Analizamos la matriz de estas células tratadas con estos RNs pequeños. Estos son imágenes de controles sanos, donde vemos las microfibrillas, aquí cuantificando el nivel de volumen de colágeno 6. Estos serían imágenes de pacientes con esta mutación, donde vemos los puntillos, y después de tratar estas células con el SI6, vemos que desaparece el colágeno 6 porque hemos silenciado el mRNA de las dos copias. En cambio, cuando tratamos estas células con el SI681 o el 10G, pero especialmente con el 10G, vemos que la matriz de colágeno 6 de estas células mejora. La cantidad de colágeno 6 aumenta hasta a niveles de los controles sanos, y además su morfología pasa de estos puntillos a las microfibrillas, que es lo que vemos también en los controles sanos. Pero con esta aproximación terapéutica lo que hacemos es silenciar una de las copias. Por lo tanto, los niveles de colágeno 6 que vamos a tener aquí son del 50%, ya que hemos reducido el mutado y hemos perdido el 50% de la otra. Sabemos que con este 50% es suficiente, pero pensamos, ¿por qué no, en lugar de silenciar la copia mutante, intentamos corregirla? Es decir, cambiar la secuencia de la copia mutante y pasarla a wild type, y de esta manera tendremos niveles de ARN normales. Con eso es donde vamos a la siguiente aproximación terapéutica, y para hacer eso, para corregir, en lugar de silenciar, corregir esta secuencia mutada y pasarla a secuencia sana, utilizamos ARNs largos que van a dirigirse donde está la mutación, y van a reclutar esta proteína, la ADAR, que es una adenosina desaminasa, que lo que hace es quitar este residuo de aquí a la adenosina y convertir la adenosina en una inosina. La inosina, durante la traducción, la va a reconocer como una guanosina, y por lo tanto vamos a corregir la mutación, porque en este ejemplo de aquí, la EAAYA es una arginina, pero si lo corregimos a una guanosina, vamos a convertirlo en una glicina, que es lo que queremos. Utilizando esta aproximación terapéutica, diseñamos 6 ARNs largos de diferentes longitudes para corregir la mutación, la G293, y lo pusimos junto con una proteína, esta vez roja, para diferenciar las células que han recibido el tratamiento y de las que no. Tratamos células de pacientes con esta mutación y seleccionamos las células que habían recibido el tratamiento y analizamos su secuencia de ARN. Esto sería un ejemplo de un paciente con esta mutación que, como tiene dos copias, una sana y una con la mutación, vemos los dos picos, una con la G y otro con la A en verde. G en negro, A en verde. Pues después de tratar estas células con estos ARNs largos, también utilizamos controles negativos de las diferentes longitudes, y como es de esperar, con los controles que no esperamos que haya una edición, vemos los dos picos, pero cuando tratamos estas células con los ARNs largos que dirigen esta adenosina desaminasa, donde está la mutación, para que la editen, vemos que con el RNA largo 1, 2 y 6 vemos que ha habido edición, es decir, que se ha corregido la mutación, como vemos aquí, especialmente con el 1, donde el pico de A verde se ha disminuido y el de G ha aumentado. Es decir, hemos
cambiado esta A por una G, aumentando los niveles de la G. Estos resultados son preliminares, son muy buenos, pero son preliminares y estamos trabajando en su validación. Todas estas aproximaciones terapéuticas que os he mostrado son dependientes de la secuencia, es decir, cualquier variación en la secuencia puede disminuir su eficacia. Por eso es importante, antes de llegar a tratar a los humanos, de que tenemos que probar todas estas terapias en los ratones primero. Pero lo que pasa es que la secuencia de estos genes entre la secuencia humana y la de ratón son distintas. Por lo tanto, no podríamos probar estas terapias en el ratón. Pero para solucionar eso, la doctora Bolduc generó un ratón humanizado. ¿Qué quiere decir con eso? Es que quitó la parte de esta parte, en este caso del colágeno 6 alfa 1, y quitó esta parte de la secuencia del colágeno 6 alfa 1 del ratón y puso la secuencia humana. Y es decir, que este ratón tiene todo lo que es en azul, tiene la secuencia de ratón, pero lo que es en verde es la secuencia de humano. Y aquí es donde se encuentran la mayoría de mutaciones en este gen que causan el déficit de colágeno 6. Utilizando este ratón, lo que estamos haciendo ahora es generar nuevos modelos de ratón para las sustituciones de glicina. Una de ellas es, estamos generando el ratón con la mutación G284. No hemos conseguido tenerlo aún, pero estamos trabajando en ello. Y hace tiempo, en una reunión previa con la Fundación Oelia, dijimos que ya teníamos este ratón humanizado con la mutación G293, pero desgraciadamente aquí es como vimos que creíamos que teníamos el ratón con el cambio de la G por la A, pero después de analizar más profundamente este ratón, decidimos secuenciar todo el gen COL6A1 y vimos que este ratón, además de la mutación que queríamos, tenía otra mutación en el exón 9. Por lo tanto, no podemos utilizar este ratón y hemos tenido que volver a empezar. Pero estamos trabajando en ello. Y con eso, aquí termino. Simplemente dar las gracias a todos los miembros del laboratorio del Dr. Bonneman, también a las personas que nos ayudan con la generación de los ratones y sobre todo a la Fundación Oelia, CureCMD y NIH por la financiación. Muchas gracias.